Cordial saludo. Quiero presentarles el proyecto de ley 602 del 2021 por medio del cual se modifica la ley 105 del 93 y la ley 1508 del 2012 y se reestructura la política tarifaria de los peajes en la infraestructura del transporte. El artículo primero presenta su objetivo, que es crear los lineamientos para la fijación de tarifas, incrementos anuales y distancias mínimas correspondientes a los peajes en la infraestructura del transporte a cargo de la nación y de las entidades territoriales. En el artículo 2 encontramos que se establecen los lineamientos de la estructura tarifaria de peajes y se establece que se debe generar una reglamentación marco para unas distancias mínimas de no menor a 150 kilómetros. Es decir, que con este proyecto de ley se busca que como mínimo solamente se tenga un peaje cada 150 kilómetros, sin que nos perjudique otros indicadores en la reglamentación que se tendrá en cuenta los usos efectivos de la vía, la reducción de los carriles o el uso de las carreteras secundarias diferentes al trazado de las concesiones o el mantenimiento que se requiera por los elementos o que se permita el uso o no de la totalidad de la vía. En el artículo 3 de este proyecto de ley encontramos la modificación al artículo 21 de la ley 105 y se incluyen varios puntos. Lo que encuentran resaltado, digamos que son lo que incluye este nuevo proyecto de ley en el artículo que se pretende modificar. De conformidad con la reglamentación marco que para tal efecto expida el gobierno nacional. Digamos que todo va a funcionar a través de este eje de reglamentación marco. Y con el tema de la tasa de peaje, donde será de diferenciales, es decir, se fijará en proporción a las distancias recorridas, se incluyó lo siguiente, que el uso efectivo de la vía, el nivel de avance de las obras y el estado de la infraestructura y las características vehiculares y sus respectivos costos de operación, de conformidad con la reglamentación marco que para tal efecto expida el Gobierno Nacional, la tarifa de peaje deberá reducirse una vez el concesionario entregue la infraestructura a la nación. Y se elimina el parágrafo 3. El artículo 5 del proyecto de ley pide que se modifique el artículo 33 de la ley 105, el cual establece las garantías de ingreso para las obras de infraestructura del transporte y se hacen unas pequeñas modificaciones donde se eliminan esta frase de se podrá establecer y queda se establecerá, podrá ser transferidos y queda deberán ser transferidos. El artículo 6 del proyecto habla de la modificación al artículo 3 de la ley 1508 del 2012, el cual quedará así. Se incluye en el tercer párrafo esta parte que dice, de acuerdo con la reglamentación marco que para tal efecto expida el Gobierno Nacional, y queda completo. En estos contratos se retribuirá la actividad con el derecho a la explotación económica de esta infraestructura o servicio en las condiciones que se pacte por el tiempo que se acuerde, de acuerdo con la reglamentación marco que para tal efecto expida el Gobierno Nacional con aportes del Estado cuando la naturaleza del proyecto lo requiera. El artículo 7 es un artículo nuevo donde habla de la prohibición de peajes internos en los municipios y en los distritos. El artículo 8 también es un artículo nuevo donde habla de la reducción del incremento de las tarifas en los peajes durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Acá habla que hasta por un año más se reducirá el IPC decretado por el DANE para el 2020, el incremento en la tarifa de los peajes en todo el territorio nacional. El artículo 9 también es un artículo nuevo del proyecto de ley donde se presenta en el informe que da el Ministerio de Transporte anualmente al Congreso de la República, deben de entregar
un acápite que presente la evolución de las tarifas de cada uno de los peajes, los incrementos anuales, el número de casetas en operación, la entidad a cargo y la distribución geográfica de estas. Es claro también que el proyecto de ley deja en evidencia que la competencia real para establecer las tarifas en peaje es de acuerdo al decreto 087 del 2011, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte y se determinan las funciones de sus dependencias, y en él establece que es el Ministerio de Transporte el que fija las tarifas que se cobran hoy en día. Es importante tener en cuenta que el proyecto de ley establece en la exposición de motivos que el país cuenta hoy con 177 casetas de peajes, 100 de ellos a cargo de la ANI, 45 a cargo del INVÍAS y el resto está a cargo de los departamentos, distritos y municipios. Los peajes, las distancias y los costos. Acá es evidente. Bogotá-Villavicencio hay 117 kilómetros y hay 4 estaciones de peajes. Queda claro que en Puente Quetame y Boquerón 2 la distancia apenas es de 35 kilómetros. En Piral y Puente Quitame hay tan solo 27.8 kilómetros de distancia, y en Río Bogotá y Mondoñedo, los separa solamente 19.4 kilómetros. Acá en la presentación encontramos cuáles son los 10 peajes más costosos de la ANI y cuáles son los 10 peajes más costosos del INVÍAS. Y un factor importantísimo por el cual se ha luchado bastante en Antioquia es estos 4 peajes en Antioquia, que son el peaje de Niquía hacia el Trapiche, el del Cabildo y el peaje entre el Cabildo y que tiene como apoyo el peaje Pan de Queso. Si pueden ver en la gráfica, encontramos que las distancias y los tiempos son mínimos entre cada peaje. Es decir, el peaje a Niquía, de Niquía al Trapiche son solamente 12.8 kilómetros y hay 14 minutos en carro. Del peaje de Niquía al peaje del Cabildo son 14.7 kilómetros, 19 minutos en carro. Del peaje del Cabildo al peaje de apoyo del Cabildo son 500 metros. Y el peaje de Niquía al peaje Pan de Queso son 33.9 kilómetros, que corresponden a 48 minutos de recorrido. En el peaje del Trapiche al peaje de Pan de Queso solo hay 21.5 kilómetros con 35 minutos de recorrido, y pueden evidenciar los costos de estos peajes. Hay unos interrogantes que plantea el proyecto de ley, que a qué se debe que en los 341 kilómetros que separan a Medellín de Turbo solo hay un peaje, mientras que entre Tunja y Bagué hay 6 peajes, que corresponden a 340 kilómetros. Entre Manizales y Cali hay 7 peajes, que son 258 kilómetros. ¿Y por qué hay 12 estaciones de peajes entre Bogotá y Cartagena de 1.050 kilómetros en total? Pero entre Cali y Bogotá hay una distancia de 464 kilómetros. Esto es una explicación corta de lo que trae el proyecto de ley, considerando a criterio personal que es un proyecto de ley que favorece al sector y mejoraría enormemente las condiciones y la calidad de vida no solamente del sector transporte, sino de toda la población a nivel nacional.